Hola, ¿qué tal? Gracias por integrarte a mi curso de AutoCAD 2020 para alumnos de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Guasave. Espero que te sea de mucho provecho y estoy a tus órdenes. En esta segunda lección vamos a seguir personalizando nuestra interfaz de AutoCAD 2020, sobre todo en la barra de herramientas de acceso rápido. También vamos a personalizar la cinta de opciones y vamos a ver cómo podemos ocultar fichas, ocultar grupos o bien minimizar esta para tener más espacio de trabajo. También vamos a dar una pequeña entrada a lo que es la herramienta línea para poder mostrar algunas funciones de zoom, de acercamiento, de alejamiento y los botones de ayuda para el dibujo. Vayamos pues a la segunda lección. Bien, iniciaremos la segunda lección de AutoCAD 2020 para Ingeniería Industrial. Como lo vimos anteriormente, vamos a iniciar un dibujo nuevo de alguna de las 5 formas. La más fácil en este momento es iniciar el dibujo con el botón grande que aparece aquí al frente. Entramos a AutoCAD 2020 y vamos a seguir conociendo y configurando la interfaz. En esta lección también vamos a iniciar a trazar algunas líneas que nos van a permitir comprender mejor algunos elementos que tendremos que configurar. Iniciaremos por la barra de accesos rápidos. Ya habíamos visto que aquí tenemos los botones que nos permiten hacer algunas cosas de las más usuales. Por ejemplo, iniciar un archivo nuevo, abrir un archivo, guardar como, etcétera. Esta barra la podemos configurar nosotros. Si damos un clic derecho sobre los elementos, podemos eliminar de la barra de acceso rápido el icono sobre el que hayamos hecho el clic derecho. O bien podemos añadir un separador para ir agrupando los diferentes iconos. Podemos eliminar o podemos personalizar, más bien. Podemos personalizar y tenemos una cantidad grandísima de herramientas que podemos añadir a esa barra de acceso. Si yo me doy cuenta que una herramienta la estoy usando con mucha frecuencia, pues me conviene tenerla a la mano colocándola en esta barra. Podemos, decíamos, añadir separadores, personalizar. Podemos cambiar la posición de la barra de accesos rápidos. Podemos ponerla por debajo de la cinta de opciones o bien podemos ponerla encima de la barra de opciones. Hay algunas herramientas que no debemos quitar nosotros de esta barra, como por ejemplo el botón deshacer o el botón rehacer, porque nos permiten corregir rápidamente algún mal procedimiento, alguna mala decisión que hayamos tenido, cuando eliminamos, por ejemplo, algún elemento por accidente. De esa manera podemos regresarnos a un estado anterior o a varios estados anteriores y recuperar aquello que hayamos hecho mal. Bien, enseguida tenemos lo que son las fichas. Estos títulos de menú que aparecen aquí, en AutoCAD le llamamos fichas y cada ficha está formada por varios grupos que son estos que aparecen aquí. Por ejemplo, la ficha inicio tiene los grupos dibujo, modificar, anotación, capa, bloque, propiedades, grupo, utilidades, portapapeles, vista, etc. Dependiendo del tamaño de la pantalla de su computadora y dependiendo también de la resolución, pues será el número de grupos que se muestren completos. Nosotros podemos configurar dando clic derecho en algún espacio de esta cinta de opciones, podemos establecer cómo se van a mostrar y qué tanto se va a mostrar. Por ejemplo, aquí dice grupo de paletas de herramientas. Podemos escoger que se muestren todas las paletas, que se muestren las de anotación y diseño, las de diseño paramétrico. Las paletas de herramientas son un conjunto de herramientas similares agrupadas para su mayor control. Mostrar fichas. ¿Qué fichas queremos que se muestren? Las fichas son estas que están aquí arriba. ¿Cuáles se están mostrando ahorita? Pues se muestra inicio, inserción, anotar, paramétrico. No se muestra herramientas 3D ni visualizar.
Se muestra vista, administrar, salida, complementos, colaborar y aplicaciones destacadas, estas que están aquí. Pero yo puedo escoger, por ejemplo, que se muestre herramientas 3D, porque a lo mejor las herramientas que están ahí yo las voy a utilizar en un momento dado. Y quiero que se muestre también visualizar, porque voy a trabajar en 3 dimensiones, entonces yo quiero que se visualicen esas herramientas. Pero no me interesa que se muestre la de aplicaciones destacadas, ni tampoco que se muestre la de colaborar. Entonces de esta manera nosotros podemos establecer cuáles queremos que se muestren y cuáles no. Ahora bien, por debajo de las fichas tenemos los grupos. Y decía, cada ficha tiene sus propios grupos. Y de la misma manera, si nosotros damos clic derecho en la opción mostrar grupos, podemos marcar o desmarcar los grupos que queremos que se vean o que se oculten. Por ejemplo, aquí están mostrados todos los grupos en la primera ficha, que es la de inicio. Están los grupos de dibujo, modificar, anotación, capas, bloque, propiedades, grupos, utilidades, portapapeles y vista. Son todos estos grupos, aquí los podemos ver. Pero si yo me cambio a la ficha de inserción y doy clic derecho y escojo mostrar grupos, pues ya son otros los grupos que se muestran, porque son otros los grupos que aparecen aquí. Y de esa manera nosotros podemos configurar lo que va a aparecer y lo que no va a aparecer aquí. Pero también, cuando nosotros no contamos con mucho espacio en nuestra pantalla, el estar mostrando los grupos y el estar mostrando las fichas puede ser que nos limite el espacio de trabajo. A veces lo que deseamos pues es tener un espacio de trabajo más grande para poder trabajar más a gusto y poder visualizar una mayor parte del dibujo. Entonces nosotros tenemos la opción con este botoncito que aparece aquí de ir minimizando de una forma cíclica. Por ejemplo, la primera vez que yo le doy un clic, se me van a compactar los grupos y nada más se van a mostrar los nombres de los grupos. Así, por ejemplo, en inicio tengo estos grupos, en inserción, en anotar, en paramétrico y así sucesivamente. Si yo quiero utilizar una herramienta que sé que está en uno de estos grupos, pues le doy clic al grupo o me posiciono por encima del grupo y ya me van a aparecer todas las herramientas para que las pueda seleccionar. Esto es cómodo. Ahora bien, si ocupo más espacio, vuelvo a dar clic en este botoncito y entonces solamente me aparecen los nombres de las fichas, ya no me aparecen los grupos. ¿Y qué va a pasar si yo quiero utilizar una herramienta de dibujo? Pues me voy a ir a la ficha y ahí voy a seleccionar, en este caso, la herramienta de dibujo. Pero no puedo accesar a los demás grupos. Bueno, aquí están los nombres de los grupos de la ficha inicio. Aquí están todos. Aquí está inserción, inserción y aquí están los grupos de inserción. Si vuelvo a dar clic, entonces solamente se muestran los nombres de las fichas. La ficha de inicio, pero al dar un clic en ella, se muestran todos los grupos con sus herramientas. Incluso cada grupo tiene más herramientas. Si tiene una flechita que apunta hacia abajo, es porque hay más herramientas que no están a la vista de un inicio. Ahora, ya llegamos al final del recorrido en cuanto a grupos y fichas. Si volvemos a darle clic al botón, entonces se vuelve a desplegar todo el contenido. Por eso decía que esto es cíclico. Un clic, se compactan los grupos. Otro clic, solo se muestran los nombres de grupos. Otro clic, solo se muestran las fichas. Otro clic, se vuelve a mostrar todo. Entonces nosotros lo podemos configurar como más nos convenga. Lo más común es que cuando estamos empezando a utilizar AutoCAD, queremos tener todo a la vista. Conforme nos vayamos acostumbrando a utilizar los comandos a través del teclado, o bien que conozcamos bien dónde está la ubicación de cada herramienta, va a ser más fácil tenerlas ocultas y ya vamos a saber a dónde irnos a activar esas herramientas. Bien, para poder mostrar la otra parte de la configuración, va a ser necesario que vayamos viendo cómo vamos a trazar algunas entidades, aunque sea en su nivel más básico.
Y vamos a empezar con la herramienta línea. La herramienta línea que la tenemos en la ficha de inicio en el grupo dibujo es la primera herramienta que aparece. La vamos a activar. Y como vimos en la primera lección, cuando hablamos de la barra de comando, ahí se nos pide que precisemos el primer punto. Bien, vamos a trazar un par de líneas que nos sirvan para visualizar el resto de las herramientas de configuración y personalización. Tracemos una línea inclinada, cualquier inclinación, cualquier longitud. Con la tecla Enter terminamos. Y si ya hemos configurado el botón derecho del mouse como tecla Enter, pues entonces podemos trazar otra línea. Dando clic al botón derecho, se inicia la herramienta línea. Damos un clic para poner el inicio de la línea, otro clic para terminarla y clic derecho para concluirla. Bien, tenemos ahí dos líneas trazadas. Podemos darnos cuenta de que para trazar estas líneas no utilizamos ninguna herramienta que nos dé precisión. Es decir, la trazamos indicando el punto inicial y el punto final donde caiga, al azar. No tuvimos ningún control de precisión sobre ellas. En ocasiones va a ser muy necesario ser muy precisos. De hecho, la característica del dibujo por computadora, una de ellas es la precisión. Pues bien, para ayudarnos en esto, como una ayuda para el dibujo, tenemos nosotros esa cuadrícula que aparece de fondo en la pantalla, en el área de dibujo o área de trabajo. Tenemos esa cuadrícula. Habrá ocasiones en que no nos interese que aparezca. A lo mejor no queremos que aparezca porque las líneas de la cuadrícula visualmente pueden interferir con las líneas del dibujo. Entonces deseamos eliminar esa cuadrícula. Esa cuadrícula es una ayuda visual nada más. ¿Qué vamos a hacer? En la parte de abajo aparece un conjunto de botones al lado derecho. Junto a un botón que dice modelo, está ahí simulada la cuadrícula. El botón dice mostrar rejilla de dibujo. Si nosotros presionamos, se apaga la rejilla. Es decir, se oculta. Lo volvemos a presionar, entonces la rejilla aparece nuevamente. Un clic, se apaga. Otro clic donde mismo se enciende. Pero también nosotros podemos activarla y desactivarla utilizando una tecla de función. Es decir, utilizando la tecla F7 en nuestro teclado. En este momento yo presiono la tecla F7, la rejilla se apaga. Presiono la tecla F7, la rejilla se activa. Bien. Vuelvo con las líneas. Ya vimos que para trazar una línea basta activar la herramienta línea. Damos un clic en inicio, un clic donde va a llegar el otro extremo de la línea y damos enter o un clic derecho para terminar la ejecución del comando línea. Hasta ahí se acaba la línea. Si damos otro clic con el botón derecho, podemos iniciar otra línea y hacer el mismo procedimiento. Pues bien, ¿y qué va a pasar cuando yo quiera eliminar una de esas líneas? Pues basta posicionarnos sobre ella y dar un clic. En el momento que aparezcan esos cuadritos azules, que por cierto se llaman pinzamientos, y ahorita vamos a ver también para qué no son útiles. En el momento que aparecen esos cuadritos, basta presionar la tecla suprimir y con eso habremos eliminado esta línea. Selecciono, suprimir y eliminamos la línea. Bien, tracemos otras líneas. Igual donde caiga. Un clic en el punto inicial, un clic en el punto final y clic derecho. Clic derecho para iniciar otra línea, un clic en el punto inicial, un clic en el punto final y un clic derecho para terminar la línea. ¿Para qué he trazado este par de líneas? Bueno, pues resulta que en muchas ocasiones nosotros nos vamos a tener que estar moviendo en el dibujo o tenemos que acercarnos o tenemos que alejarnos. Para esto vamos a utilizar nosotros el mouse. Por ejemplo, yo quiero acercar el dibujo. Quiero acercarme en el dibujo para ver con más detalle alguna parte de él.
Entonces yo voy a utilizar la rueda del mouse. Voy a utilizar la rueda. Al girarla hacia adelante, el dibujo se va a ampliar. Es un zoom de acercamiento. Si la giro hacia atrás, me voy a alejar del dibujo y entonces voy a ver una parte mayor del dibujo. Y aquí algo que es importante. El dibujo se va a mover. O sea, me voy a alejar o me voy a acercar tomando siempre como referencia el punto donde esté el cursor del mouse. Es decir, lo que esté donde esté el cursor del mouse va a permanecer en esa posición. Y el dibujo se va a ampliar o se va a reducir alrededor de ese punto. Por ejemplo, yo voy a acercarme y me voy a colocar cerca del extremo de esta línea. A partir de ahí voy a girar la rueda hacia adelante y vean que el extremo de la línea sigue estando cerca del cursor. Si giro la rueda hacia atrás, el extremo de la línea sigue estando cerca del cursor. Si hago lo mismo, pero ahora el cursor lo pongo cerca de la intersección, vean cómo la intersección sigue estando cerca del cursor. Entonces esto es importante cuando queremos ampliar una parte de nuestro dibujo y queremos ser un poco precisos en el área que queremos ampliar. Eso es por un lado. Ahora bien, si yo quiero mover mi dibujo, quiero desplazarlo de un lado al otro sin acercarme ni alejarme, entonces hago clic con la rueda del mouse. Sí, con la rueda podemos hacer un clic y hagan de cuenta que agarramos el dibujo con la mano y lo vamos a mover hacia donde nosotros querramos. Esa función se llama encuadre. Entonces, yo puedo dar un clic con la ruedita del mouse aquí. Y vean cómo aparece una mano, que es la que agarra el dibujo. Y puedo desplazar todo hacia donde yo quiera. Es con la rueda del mouse. Con la rueda del mouse. Bien, voy a eliminar nuevamente mis líneas. Selecciono y suprimo, porque hay algo que quiero mostrar en los botones de ayuda para el dibujo que aparecen abajo a la derecha. Voy a hacer un acercamiento, es decir, voy a girar la rueda del mouse hacia el frente, hacia adelante, para que la rejilla se mire un poco más grande. Porque voy a hacer lo siguiente, acuérdense, F7 me apaga o me enciende la rejilla. Pero enseguida del botón de la rejilla hay otro botón que se llama Force Cursor. Force Cursor lo que hace es que forza el cursor cuando está una herramienta de dibujo activada, lo forza a que se posicione en algún punto de la rejilla. Es decir, ya no puedo yo trazar una línea en el punto donde yo quiera y hasta donde yo quiera, como lo hacía ahorita, por ejemplo. Force Cursor está desactivado. Yo puedo poner una línea que inicie aquí y termine aquí. Y ahí la termino. En el punto que yo quise y donde yo quise. Ahí inició y terminó. Ah, pero activo Force Cursor, que por cierto también se activa con una tecla de función, con la tecla F9. Bueno, si yo activo la herramienta línea, ahora vean cómo el cursor ya no se mueve de una manera suave, sino que va brincando de una intersección a otra de la rejilla. Con esto quiere decir que cuando yo trace una línea, únicamente la puedo trazar de una intersección de la rejilla a otra intersección de la rejilla. Si yo quiero trazar una línea en la que uno de sus extremos no quede sobre una intersección de la rejilla, entonces tengo que desactivar el Force Cursor con F9 o yéndome al botón aquí abajo para desactivarlo y vean cómo ahora sí el movimiento es suave. Si activo Force Cursor, ya el movimiento no es suave, sino que el extremo de la línea brinca de una intersección a otra. Esto es útil cuando nosotros queremos hacer trazos que tienen ciertas medidas estandarizadas. Por ejemplo, a veces trabajamos con unidades que van de 10 en 10 y que son puras líneas horizontales y verticales. Entonces nos conviene configurar la rejilla con separaciones así de 10 en 10 y de una manera muy fácil y muy precisa ya podemos ir trazando nuestro dibujo. Entonces podemos desactivar rejilla también, que no se mire, pero al momento de trazar nosotros una línea, si está activado Force Cursor, va a seguir brincando
el cursor de una intersección a otra, aunque no esté visible. Estas son dos herramientas muy útiles. Les recomiendo familiarizarse con ellas porque nos van a sacar de muchos apuros. Bien, ahorita voy a desactivar las dos. Las voy a desactivar para ver la siguiente herramienta, que es el modo ortogonal. El modo ortogonal es el que utilizamos nosotros para trazar líneas que únicamente sean horizontales o verticales. Hay muchos dibujos cuyas líneas son con estos ángulos. Entonces, si nosotros queremos trazar líneas que nada más estén horizontales y verticales, activamos la herramienta orto, el modo orto, que también lo podemos activar con la tecla F8. Y cuando yo vaya a trazar una línea, vean lo que pasa. Inicio mi línea donde yo quiera, pero si yo muevo el cursor en forma diagonal, la línea no me sigue al cursor, sino que se va acomodando en una línea horizontal o en una línea vertical. Y yo puedo trazar una serie de líneas que sean horizontales y verticales. No puedo hacer más. La única forma de trazar una línea inclinada aquí es que yo pusiera la opción cerrar con la letra C y se cierra el polígono. Pero todas las demás líneas fueron horizontales y verticales, es decir, formando ángulos de 90 grados. Esos son los ángulos ortogonales: 0 grados, 90, 180, 270, 360. De esa manera funciona el modo orto y también es muy útil para ayudarnos a dibujar más rápido. En este momento lo voy a desactivar. Y nos vamos a ir al siguiente modo, que es el rastreo polar, que también se activa con las teclas F10. Miren, el rastreo polar, es una herramienta muy interesante, porque cuando vamos a hacer trazos nosotros, pues sí, el modo orto nos sirve mucho para trazar a 90, a 180, 270 grados. Pero hay ocasiones en que tenemos que trazar líneas a cada 15 grados, o a cada 30, o a cada 45. Para eso nos va a servir este modo. Lo voy a activar, que también lo puedo activar con la tecla F10. Y voy a empezar una línea. Voy a empezar mi línea aquí. Vean, si yo me muevo hacia la derecha, aparece una línea verde cuando la línea es más o menos horizontal. Quiere decir que ella está en uno de los ángulos que me detecta esta función de rastreo polar. Si yo me muevo hacia arriba, puedo trazar la línea inclinada, pero cuando llegue a un punto cercano a un ángulo que tenga configurada esa herramienta, me lo va a poner en verde y como que se ancla, como que se pega ahí. Esto es para ayudarme a trazar en un ángulo preciso, en este caso a 30 grados. Si lo sigo girando, me vuelve a aparecer a los 60 grados. Lo sigo girando, me vuelve a aparecer a los 90. Lo sigo girando y vuelve a aparecer a los 120, a los 150. Aquí está a los 150, a los 180 y así sucesivamente. De 30 en 30, porque así está configurado. Bueno, voy a trazar la línea a 60 grados, con una longitud cualquiera, pero la voy a trazar a 60 grados. Ahí está, a 60 grados. Y voy a terminar la línea con la tecla Enter. Yo puedo configurar, si en realidad no me interesaba que fueran a cada 30 grados, sino que fueran a cada 45, pues entonces en la flechita que está por un lado del botón de la herramienta, le doy un clic y ya puedo escoger un grupo de ángulos para que los pueda reconocer. El siguiente botón es para el dibujo, se utiliza para el dibujo isométrico. El dibujo isométrico es un dibujo que se hace en 3 dimensiones. No vamos a meternos en este momento en ese detalle, pero sí debo decirles que cuando tenemos un dibujo en 3 dimensiones, pues normalmente manejamos diferentes vistas. Vista superior, vista lateral derecha, vista lateral izquierda, vista frontal, etc. Entonces esta herramienta de isoplano, que se activa con la tecla F5, nos sirve para ir cambiando de un isoplano a otro. Por ejemplo, si la presionamos una vez,
y observamos en la barra de comando, ya nos aparece una opción ahí que dice el comando IsoDraft y aparece activado left. Si lo volvemos a presionar, ahora cambia a ortográfico, y si lo volvemos a presionar vuelve a cambiar a left, de tal manera que se va alternando, pero lo vamos a dejar desactivado. También tiene un botón para su configuración donde vamos a escoger los isoplanos izquierdo, superior o derecho. Más adelante tendremos que entrar al análisis del uso de esta función. La siguiente herramienta es la de forzado de líneas de referencia, la cual la podemos activar nosotros con la tecla F11. Esta funciona de la siguiente manera. Imaginemos que vamos a trazar una línea que inicie, por ejemplo, aquí, y que esa línea tenga que llegar hasta un punto intermedio entre los extremos de dos líneas. Por ejemplo, esta que está aquí, vean cómo parecía una crucecita color verde ahí, y la otra línea que está aquí. Y al moverme entre ellas aparece una línea verde, que es la que está jalando al extremo de la línea. Y hasta ahí llegó mi línea. ¿Sí? Ahí puedo irme de este vértice hacia abajo y hacer que el siguiente segmento llegue hasta un punto exactamente por debajo de ese vértice. De esa manera funciona el botón de forzado de línea de referencia. Y el que sigue, que en este momento estaba activado porque así lo ocupaba para poder utilizar la herramienta anterior, es uno de los botones de ayuda más importantes, el forzar cursor a puntos de referencia 2D. Este botón lo activamos y lo desactivamos con la tecla F3. Si presiono la tecla F3 se desactiva. La vuelvo a presionar y se activa. ¿Por qué es importante este botón? Por la siguiente razón, miren. En este momento lo dejé desactivado. El botón está desactivado. Y yo quiero trazar una línea que vaya del extremo de esta línea. Voy a tratar de poner lo más cerquita posible al extremo. Y que vaya al extremo de la otra línea. Aquí. Y ahí termino mi línea. Y sí se ve que va de un extremo al otro. Pero si yo hago un acercamiento, me voy a poner aquí cerquita de la intersección y voy a girar hacia adelante la rueda del mouse. Hago un acercamiento, me doy cuenta que realmente no coinciden los extremos. Ahora, dando un clic en la ruedita del mouse, voy a mover esto hacia abajo para hacer un mayor acercamiento. Y vean, no, pues sí, le andamos lejos al extremo. Y del otro lado, ¿qué pasó? Giré hacia atrás la ruedita del mouse. Aquí la voy a girar hacia el frente para acercarme. Y vean, cómo aquí tampoco tuve la precisión necesaria para partir del extremo de la línea, que era como lo requería mi dibujo. Entonces me voy a regresar a una vista más pequeña y voy a eliminar esa línea porque no es como yo la quería. Entonces lo que voy a hacer es activar el botón de forzar referencia a objetos, forzar el cursor a referencia a objetos. Lo activo y cuando yo inicie la línea, necesito tener activada la herramienta de dibujo. Cuando yo me acerque al extremo de la línea, se va a poner un cuadrito verde. Se va a poner un cuadrito verde. Cuando yo dé clic, automáticamente mi línea va a empezar en el centro de ese cuadrito verde. Ese cuadrito indica que está detectando un punto final de la línea. Y de ahí partimos. Nos vamos a acercar al otro extremo de la línea. Igual, cuando aparece ya puedo dar clic. No necesito posicionarme exactamente en el centro del cuadrito. No, en el momento que aparece es porque al dar clic va a jalar al extremo de la línea que estoy trazando, al extremo de la otra línea a donde quiero llegar. Y ven, ahora voy a hacer el acercamiento utilizando la ruedita del mouse. Voy a ampliar esto, miren. Como ahora sí, la recta que tracé llegó exactamente al extremo de la otra línea. Y veamos el otro extremo, de este lado. Estoy girando la rueda del mouse hacia adelante. Vean, por más que me acerque yo al dibujo, los extremos están unidos. Eso solamente lo pude hacer utilizando la herramienta de forzar la referencia a objetos. Ahora, no nada más me sirve para trazar líneas o dibujos, entidades de dibujo desde los extremos de las líneas.
Hay muchas cosas que podemos configurar nosotros aquí. Por ejemplo, puntos finales, puntos medios, centro de círculos y de arcos, centros geométricos, puntos, cuadrantes, intersecciones, extensiones, etc. Si por ejemplo yo ocupo trazar aquí una línea que vaya del punto medio de este segmento al punto medio de acá, nada más me aseguro que aquí esté activado el punto medio, que como podemos ver no está activado, pero lo vamos a activar. Damos un clic y ahora cuando yo vaya a trazar una línea, si me acerco al extremo va a poner el cuadrito verde. Ese cuadrito significa que es un extremo o un punto final de la línea. Si me acerco al centro, me va a poner un triángulo verde. El triángulo indica el punto medio. Pues aquí va a iniciar mi línea. Y me voy a buscar el punto medio de la otra línea. Y vean cómo sin necesidad de dar clic dentro del triángulo, la línea automáticamente se traza hasta el punto medio. Bien, en esta lección, hasta esta herramienta vamos a ver. Las demás herramientas las vamos a ver en otra clase, para enfocarnos ya un poquito a ir viendo herramientas de dibujo y empezar a hacer ya prácticas de dibujo con esto que ya llevamos. Por hoy aquí concluimos la clase.